iglesia de Dios, amén. Así es que, mira, yo creo que debemos de poner primero el día que la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo fue a la cruz, ¿sí? Ahí debemos empezar y conocer. Dice Éxodo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, ¿cuándo? Este mes os será principio de los meses del año, ¿sí? Este mes será el principio. ¿Y cuándo es ese mes? Mira, Éxodo 13, 4 nos dice, vosotros salís hoy en el mes de ¿qué? En el mes de Abib. Ahora, otros dicen que es Abib y también se llama Nisan. Entonces, como yo no encuentro en la Biblia Nisan, yo considero que debemos solamente decirle Abib. A lo mejor con los años el Señor nos revela que también es Nisan, pero lo importante de nosotros es que como hijos de Dios tenemos la revelación para poner las cosas como deben de ser, porque luego a veces somos el resultado de muchos, ¿vale? Sí. Somos el, ay Dios, está en mi saco. Ya me volaron el teléfono, no sé así. Muy cristianos, ya no está mi teléfono. Entonces, el mes de Abib, si lo vemos en el hebreo, significa primavera, ¿sí? Entonces, ¿cuándo empieza la primavera? Normalmente a veces entra el día 20, el día 21 o hasta el día 22. Entonces Dios en su gran sabiduría le dijo al pueblo hebreo, ustedes no van a estar con ningún calendario como nosotros en el calendario gregoriano, donde estamos festejando el día 1 en enero, ¿no? Les dijo, miren, cada vez que venga el equinoccio, que inclusive los mayas y todos estos ponen hasta una manera donde el sol siempre se enfoca en un mismo lugar, y significa el equinoccio, que es la distancia más corta a la Tierra y la verticalidad completa. Por eso los científicos te dicen, el equinoccio de este mes entró el día 20 a las 14:23, o sea, así de esa exactitud, y te dicen hasta el segundo, cuando entró. Entonces Dios le dijo al pueblo hebreo, el día que es tu día 1 hebreo, o sea, se va a llamar primavera, se va a llamar Abib. Así es que cuando tú veas que se da el equinoccio, para ti empieza un nuevo año. Y no te vas a perder así, ni vas a pensar que si agrégale un día y quítale un día y hace esto y hace el otro, ¿no? Porque así será exacta la manera en que vas a medir. Entonces, aquí vienen los puntos. Fíjate en el versículo 2 de Éxodo 14. Éxodo 12. Éxodo 12 dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año, y significa primavera, ¿sí? Y dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, ¿qué les dijo? En el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿En qué día lo tenían que tomar? En el día 10. Y dices, a ver,
Está bien el día 10, pero ¿qué importancia tiene? Híjole, mis hermanos, fue el día en que el Señor entró, ¿sí?, a la santa ciudad montado en un pollino, en el día 10 del mes de Abib, ¿sí? Y los principales milagros y las revelaciones, más que milagros, las revelaciones más profundas que tiene la palabra de Dios vienen a partir del día 10 al 14, porque ahí fue cuando reveló la parábola de las vírgenes, reveló la palabra de los tres siervos, reveló todo el plan, Mateo 24, de qué le iba a suceder a la humanidad y cómo iba a estar su regreso. Él lo dio entre el día 10 y el día 14, ¿sí? Por eso es importante el día 10 y más que nada es porque el día 10 se cumple la semana 69 que fue revelada a Daniel. Y eso es impresionante. No vamos a poder entrar mucho a detalle de todo, pero yo quiero darles una noticia. Mañana, si gustan, nos vemos aquí a la oración a las 6 de la tarde y a las 7 empezamos discipulados de 7 a 9 de la noche. ¿Sí? Vamos a estar toda la semana. He estado verdaderamente muy inquieto con la iglesia. Dios me está jalando las orejas y los ha usado ustedes para jalarme las orejas, ¿no? Así que si me ven son orejas, es que he sido muy jaloneado. Entonces, mis hermanos, dice aquí, habla toda la congregación diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Después dice, si tu vecino está gordito, júntale un cordero más, ¿no? No le va a alcanzar. Eso es lo que quiere decir. Dice, mas si la familia fuera tan pequeña que no fuese para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. O sea, ¿y conforme a qué? Ya sabes, de eso. Siempre en toda la historia ha habido quien le entra más y quien le entra menos, ¿no? Conforme al comer de cada persona haréis cuenta sobre el cordero. El animal, ¿cómo será? Sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo vas a guardar ¿hasta qué día? Al día 14 del mes. Entonces yo te preguntaría, ¿cuándo vino a ser el día 14 del mes de Nisan en este año? Si entró el día 20 el equinoccio, quiere decir que del 20 al 30 tenemos 10, ¿sí? Pero como marzo tiene 31, conforme al calendario gregoriano, entonces el día 3 de abril fue el 14 del mes de Abib, ¿sí? Y dice aquí la palabra de Dios, dice el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación, es decir, lo degollará, ¿sí?, del pueblo de Israel. ¿Entre qué? Entre las 2 tardes. Esa es otra cosa importante. Nosotros en nuestro calendario gregoriano, nuestro día empieza a las 12 de la noche, ¿sí?, y termina a las 12 de la noche. Pero para Dios, ¿sí?, deja una marquita aquí y vamos al libro de Génesis y ve cómo Dios desde un principio estableció cómo eran los días, ¿sí? Dice en el versículo Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó como, y fue la tarde, y fue ¿qué? La tarde, y la mañana un día. Quiere decir que para el Señor el día empieza en la tarde y termina en la mañana. Por eso el cordero tenía que ser tomado el día 14 entre las 2 tardes, ¿sí? Y vemos otro ejemplo aquí
Versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día ¿qué? El segundo día. Entonces, yo sé que no vamos a cambiar nosotros ahorita, es decir, a partir de nosotros los de Palabra de Vida ya entramos a trabajar, ¿no? Porque empezamos en la tarde y acabamos en la mañana, ¿no? No vamos a cambiar eso, pero lo que es importante, como digo, es que nos tenemos que guiar por la palabra. Amén. Porque en el caminar de todo esto, los mismos hebreos han cambiado fechas. Para ellos, la Pascua tiene que ver con el mes de marzo o mes de abril, y es la primera luna llena. Entonces, si estudias los momentos de la luna, pues es muy difícil que le atines al año, pero con el equinoccio no hay pérdida, pues, o sea, siempre va a caer el equinoccio, ¿sí? Porque la Tierra da vuelta, la Tierra da vuelta en los 365.666666, y esa fracción es la que nos pierde, pero así lo haces coincidir con el equinoccio. Amén. Entonces el día 1 es ese. Entonces el día 14 de Nisan regresa aquí a Éxodo 12 y dice en el versículo 7: y tomarán de la sangre y la pondrán ¿en qué lugar? En los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer, ¿sí? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y sin panes, sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y fíjate, viendo este versículo, la sangre se tenía que poner en las puertas y en los dinteles, porque todos sabemos que esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, y donde viera la sangre no iba a tocar esa casa, ¿sí? Y la carne la tenían que comer, ¿sí?, asada con hierbas ¿qué? Amargas. Y eso significa que muchos de los que tenemos en Cristo, que comemos la palabra de Dios y conocemos que el caminar en Cristo no es un lecho de rosas. Es un caminar donde Dios nos está perfeccionando día con día, y nos pone el ejemplo el Señor cuando Lázaro y el hombre rico, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia? En esa historia vemos que dice que había un hombre rico y un mendigo, ¿sí?, llamado Lázaro, echado a los pies, ¿sí?, de la mesa del rico, y comía de lo que caía de la mesa del rico. Pero cuando murió el rico, fue que sepultado, y se fue ¿a dónde? A Hades. Y el mendigo Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y una de las cosas que debemos pensar es decir: a ver, Señor, ese hombre rico le decía a Abraham, Padre Abraham. Quiere decir que era un israelita, ¿no? Porque le llamaba Padre Abraham. Y el hombre, el mendigo, tuvo una vida de sufrimiento aquí, pero fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y no es que Dios quiera tu sufrimiento, pero Dios tiene que corregirte hasta quitar toda tiniebla en ti, ¿sí? Y por ese motivo dices: a ver, esta historia, Señor, que hablas del mendigo, porque después le dice, bueno, vamos rápido, ya. Lucas 16. Dice Lucas 16, 19, que era el hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Cómo le iba al hombre rico aquí en la tierra? Pues de maravilla, ¿no? Y había también un mendigo llamado, ya de entrada mendigo, ¿no?, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ya sabemos que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero fíjate, aún los perros venían y le lamían las llagas. Quiere decir que estaba sufriendo.
Y luego dice que sucedió que cuando murió el mendigo fue llevado por eso, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿sí? Entonces, dando voces, Abraham dijo: ten misericordia, de veras está muy difícil aquí. Pero fíjate en el versículo 25, pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú eres atormentado. Y entonces cuando tú te preguntas como cristiano, ¿por qué te pasó esta enfermedad? ¿Por qué te pasó este problema? ¿Por qué está sucediendo esto? Todo tiene un propósito de Dios, por lo cual lo está haciendo para que tú seas consolado cuando llegues al cielo. ¿Me entiendes? Y eso es lo que no quisiera oír nunca la iglesia, sino quisiera escuchar que Dios quiere que estemos siempre de supermanera. Y sí, muchas veces estamos bien, mucho tiempo nos tiene bien el Señor, pero el Señor quiere corregirte, quiere disciplinarte. Es más, su propósito es llevarte al cielo, donde no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá nada, más que la gloria de Dios llenará ese lugar que se llama la Nueva Jerusalén. Porque yo me preguntaría, y tú te puedes preguntar, ¿por qué la historia que narra aquí el Señor Jesús, por qué pone a Lázaro como un mendigo? ¿Y por qué pone al hombre rico que le fue bien? Y el que le fue bien se fue al Hades, ¿no? Y así ahorita puedes ver muchas gentes que les compartes y que viven muy bien, ¿no? Y mira, ahorita de alguna coincidencia me ha tocado estarles predicando a algunas personas de esas muy pensantes, porque me propuse hablarles ya de la palabra. Dije: no, se me vaya a morir y no, iba a decir: nunca me dijiste nada, ¿no? Entonces, ya se me fueron algunos. Entonces me he propuesto que los invito a desayunar y les hablo de la palabra. Híjole, pero digo: ay, Señor, con razón dijiste que es más fácil pasar un camello por el ojal que un rico entre en el reino de los cielos. Son más analistas y pensantes que todas las cosas. Aquí, si me ayudas tantito, Rocío, estás fuerte. Y entonces, gracias. Yo veo que estos hombres, ayer, exactamente este fin de semana, estaba con uno, dice: ¿yo para qué quiero la vida eterna? Para ser un angelito ahí. Y decía: no, yo tengo a Dios a mi manera, déjame así. O sea, yo sé cómo tengo a Dios, yo entiendo mi manera de he sido un buen hombre, el otro. Entonces, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra y por qué hay tanto? Es por la educación, porque no hemos sabido educar, en fin, da 40,000 razones. Pero lo que yo te quiero decir, que en esta historia narra que este hombre mendigo que se llamaba Lázaro sufrió y fue llevado al seno de Abraham. Y hoy te quiero decir, hermano, ¿cuántos de nosotros desde que llegamos a Cristo tenemos un gozo en el Señor? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y es nuestra fortaleza para salir adelante de las pruebas que el mismo Señor pone en nuestras vidas. Y todos hemos cruzado, como dice primera de Pedro, todos los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos. Así es que gózate, mi hermano, que eres reprendido por el Señor, eres azotado por el Señor, porque te hizo hijo de Dios. Aleluya. Entonces, por eso entiendo este versículo más ahora, y lo debes que dice: lo comerán con hierbas ¿qué? Amargas. Entonces dice: asarán la carne, dice, y aquella noche comerán la carne al fuego, el versículo 8, y panes sin levadura. Y panes sin levadura significa que la levadura leuda la masa, o sea, la altera. Y tú, cuando comes la palabra de Dios, estás comiendo al Cordero de Dios.
Y lo tienes que comer sin ninguna levadura. Porque muchas veces el predicador trae su rollo interno, el otro, y no, dices, por eso oramos y le decimos, Señor, tú revélame la verdad, ¿no? Porque para hacerte llorar hay muchas maneras. Te invito a ver una película de esas bien emocionantes y seguro te puedo estar filmando y va a estar soltando lágrimas. Es que la quería tanto y se le fue el otro. Entonces, no se trata de llorar, se trata de conocer la verdad. Aleluya. Se trata de conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Aleluya. Y entonces, aquí dice que la palabra de Dios siempre tenemos que comerla sin levadura. Por eso, y nos da un resultado de donde no es que Dios quiera hacernos sufrir, Dios nos quiere corregir. Será con hierbas amargas. Y dice en el versículo 9, ninguna cosa comerás. Bueno, dice esa parte, dice el versículo 11, y comeréis así, ceñidos vuestros lomos. ¿Cómo dice en primera de Pedro? ¿Cómo debemos comer la palabra? Ceñidos nuestros lomos del entendimiento, o sea, nuestro entendimiento comprendiendo la palabra de Dios, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro borbón en vuestras manos, y lo comeréis ¿cómo? Apresuradamente. ¿Y por qué tenemos que comer al cordero apresuradamente? Porque entre más comas del cordero, más Dios te puede transformar. O sea, esto es como lo hemos dicho, tú eres hijo de Dios, qué bueno, pero a lo mejor vas por la veredita, ¿no? Y para que llegues, y los días siguen pasando. Hay otros que se meten en la libre, que leen la Biblia cuando quieren, cuando no quieren, van por la libre. Pero hay uno que va por la autopista y dice, ¿sabes qué? La palabra de Dios la tengo que comer ¿cómo? Apresuradamente, porque entre más coma yo la palabra de Dios, más Dios va a cambiarme y me va a transformar. Porque la palabra de Dios da sueño, es a veces difícil de estarla asimilando mucho tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan con el pastor Juan Manuel que llegábamos a ir a nuestra? Y dice, aquí es más acabar. Y eran sesiones de 6 horas, ¿no? Él en su crecimiento adora la palabra de Dios y puede estar horas y horas, y eso es la parte donde tenemos que romper esa parte nuestra de la carne que no nos deja, ¿no? Que no nos deja que bienaventurado, ¿sí? El varón que se deleite en ¿qué? En la palabra de Dios, ¿no? Y luego te encuentras cristianos que dicen, oye, el Salmo 1 dice que bienaventurado el que se deleite en la palabra, pero dice, pero yo ahí me la llevo, ahí voy, no. Yo creo que yo siendo bueno, dices, ay, de veras, te escucho como si fueras del mundo, ¿no? ¿Quién es bueno? Solo Dios es bueno, ¿sí? Bienaventurado el varón que se deleite en la palabra de Dios, porque será, ¿cómo va a ser? Como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae su hoja, y da su fruto en su tiempo, y todo lo que haga, ¿qué? Prosperará. Aleluya. Entonces, por eso nosotros tenemos que comer al cordero de manera también que apresuradamente, ¿sí? Bueno, y entonces dice en el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, ejecutaré que mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y este es un cumplimiento que se está dando ahorita. Ahorita puede en este mundo ir de mal en peor, porque el mundo va de mal en peor, pero cuando vienen los males y vienen las cosas, Dios ve la sangre de Cristo en ti y te libra de todo mal. Y aunque te toque entrar en pruebas, Dios está probando tu fe. Tu fe es lo que más importa. O sea, qué impresionante, es otro estudio que quisiera entrar mañana. ¿Por qué Dios todo lo encerró en pecado y todo lo encerró en la fe? ¿No? Amén. Así es que te invito mañana, o también vamos a estar por Canal 2.
En el de las estrellas también vamos a estar ahí. Entonces, mis hermanos, ¿qué día fue el Señor a la cruz? El día 14 del mes de Nisan, del mes de Abib. Por consiguiente, ¿cuándo fue el día que ves el día 14 del mes de Abib? El día 3 de abril. Ahora, ¿el Señor cuántos días estuvo? Vea primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó aquel día. ¿Qué día resucitó? Conforme a las Escrituras. Y entonces, a ver, yo digo, pues no me cuadran a mí las cuentas, o ayúdenme a contar. Para la tradición, el Jueves Santo es el día que es entregado a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El Viernes Santo es el día que Él está, ese día para ellos, ¿qué viene siendo? El Viernes Santo para ellos, ¿qué es? El día de la crucifixión. Entonces, la resurrección sería sábado, domingo, sería el lunes. Y sin embargo, hoy ellos festejan el sábado es de gloria, ¿no? Y domingo de resurrección, ¿no? Entonces, no me cuadran las cuentas. Porque el Señor estuvo 3 días. Y si fue el día 14 de Nisan, entonces ¿fue qué día? El día 3 de abril. Ahora, el 3 de abril es el día 14 de Nisan, el día que el Señor tuvo la Santa Cena, porque fue entre las 2 tardes. Esa fue esa noche, porque Él fue a festejar la Pascua con sus discípulos. ¿Sí lo recordamos? ¿Sí? Ese día Él festejó la Pascua con sus discípulos. Entonces, el día 14 del mes de Nisan hizo un pacto con sus discípulos y les dijo: tomad, que esta es mi sangre que por vosotros es entregada. Y también les dio el pan y les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y ese día que fue el día 4 del mes de Abib. En este caso, para este año, vendría siendo ¿qué? El día 4. ¿Sí? ¿Es 4 de abril? Sí. Por lo tanto, el día 5, a ver, el día primero fue el día 20. El día 30 se cumple el día 10. El día 31 se cumple el día 11. El día primero, 12, 13 y 14. El día 3 de abril es el día de la Santa Cena que celebra el Señor. Quiere decir que el 4 de abril es cuando el Señor es crucificado. Por lo tanto, Él resucita 3 días después, 5, 6, el 7 de abril, ¿no? Y aquí mismo, en esta nuestra iglesia, pues yo recuerdo muchas veces que decíamos este domingo y estábamos cantando Cristo resucitó y canciones que van con la resurrección, pero no está mal que las cantemos, ¿no? Cristo vive, en fin, todo es correcto, pero lo hacemos como enfocándonos a esas fechas y no coinciden esas fechas. Entonces, yo no sé, me gustaría a mí el año que entra que nosotros festejáramos el día 14 del mes de Nisan, en el día que le toca.
porque la escritura nos los está llevando. No quiero decir que vamos a ser judíos ni nada por el estilo. Estamos hablando de la palabra de Dios que nos lleva a la verdad. Amén. Y hay grandes misterios, ¿sí? Hay grandes misterios que no es así de la primera entenderlo, ¿sí? Nuestra Pascua, ¿cuál es? Es Cristo. Ahora, ¿cuándo naciste tú de nuevo? Tú naciste el día 14 de Nisan. Aunque tú me digas ahorita, es que yo nací en un agosto. A mí me compartieron en marzo y yo recibí al Señor y a mí me tocó en diciembre y a mí me tocó en octubre y a mí me tocó tal fecha, como en mi caso, yo un 25 de enero, ahí en un VIPS, allá por el Camarones, ahí me estuvieron compartiendo y ahí yo recibí al Señor. Bueno, no lo recibí, pero yo así estoy bien honesto, o sea, el pastor que fue nunca me llegó a recibir a Cristo, pero yo salí convencido de una nueva vida, nueva, ¿no? ¿Sí? Ahí junto a la glorieta de Camarones. Pero realmente, ¿cuándo naciste? Vamos a Romanos 6, mira. Vamos a Romanos 6. Dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué momento? En su muerte. Aleluya. Versículo 4. Porque tú y yo somos sepultados ¿cuándo? Juntamente con Él para muerte. ¿Y cuando Él fue a la cruz? El día 14 del mes de Nisan. ¿Sí? Así es que por eso tú fuiste, para Dios no hay nada imposible en los tiempos, ¿no? Mira, a veces los mismos cristianos le ponemos límite al Señor, en el sentido de decir, ¿qué va a pasar con los aztecas? ¿Qué va a pasar con los mayas que no conocieron a Cristo? Bueno, entonces, ¿para qué está todo lo que nos ha dado en Apocalipsis el Señor? Ahí se va a ir mucha gente a la gran tribulación, porque a muchos va a salvar, ¿sí? Entonces, por eso es importante el que hay misterios de Dios. Mira, fíjate en Romanos 6:6, sabiendo esto, ¿qué te está diciendo Dios? Que tienes que saber esto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, tu espíritu viejo, fue ¿qué? ¿Cuándo? ¿Y cuándo el Señor fue a la cruz? El día 14 del mes de Nisan. Entre el 14 y el 15, pues, porque el 14 celebró él la Santa Cena, pero el 14 fue cuando ellos comieron el cordero y pusieron en los dinteles la sangre. Amén. Entonces, aquí nos deja claro la palabra de Dios que tu viejo hombre, por eso eres una nueva criatura, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Aleluya. ¿Y cuántos podemos dar testimonio de nuestra vida transformada desde que nacimos de nuevo? Porque sí te doy una cosa, yo he visto a miles de gente recibir al Señor Jesucristo, pero no viene hambre por la palabra, por lo tanto no nacieron de nuevo. Pero cuando viene hambre por la palabra, que es el alimento espiritual, que de no solo de pan vivirá el hombre, es cuando podemos decir nacimos de nuevo. ¿Sí? Y gloria a Dios que nosotros creemos por fe toda esta palabra. Amén. Nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Sí? Aleluya. Entonces,
aquí tenemos una primera aclaración, digamos, de las cosas, ¿no? Ahora, decía otra fecha importante. Déjame ver cómo andamos. Yo creo que sí nos alcanza el tiempo. La otra fecha, ¿por qué el día 10? Dice, en el día 10 vas a escoger un cordero. Si alguien me ayuda buscando en Juan, donde el Señor lloró cuando vio a Jerusalén, cuando entró con el pollino, y alguien lo tiene por ahí, pero me lo va buscando y yo les voy a pedir que vayan a Daniel. Daniel 9. Recuerda que Daniel le toca ser un niño, un jovencito, cuando Dios castiga al pueblo de Israel por 70 años. Entonces, cuando Dios castiga a Israel por 70 años, es el exilio y nadie podía estar en Israel. El mismo Señor dijo, si alguno se queda en Israel, va a morir espada. Entonces todos fueron gobernados, unos por los países del norte, pero la mayor parte cayó con Nabucodonosor. Ay, Señor, le hubiera puesto otro nombre que sea más fácil. ¿No? Entonces, Nabucodonosor los gobernó, y recordemos que Daniel fue de esos jóvenes que fue entregado allá. Pero él llega jovencito y le toca que se cumplan los 70 años de castigo, ¿sí? Donde Dios prometió que se terminaba el castigo para Israel, y efectivamente lo terminó porque se volvió a restaurar Israel. Pero Daniel decía, Señor, ya debemos regresar a ser ese pueblo que tú compraste, que somos tuyos, ya pasaron los 70 años. Entonces él estuvo orando, pidiéndole, ¿sí?, que Dios le contestara, que ya quitara el castigo. Y en Daniel 9:23 le dice el ángel a Daniel, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, Daniel, porque tú eres muy amado. ¿Por qué era amado Daniel por parte de Dios? Porque le creía, por la obediencia. Ahí está la bendición, mis hermanos, en la obediencia. Amén. Dice aquí, eres muy amado, entiende. Le dice, ¿qué? Entiende pues la orden y entiende la visión. O sea, le estaba hablando una cosa profética tremenda. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Recuerda que una semana significa 7 años, ¿sí? Entonces le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, la Jerusalén. ¿Para terminar con qué? Es decir, prevaricación es desobediencia a la palabra. O sea, que dijo el Señor, vas a terminar con la desobediencia a la palabra. O sea, tu pueblo me va a obedecer, todo tu pueblo. Ahora, ¿ellos están obedeciendo ahorita? No. Dice, terminar la prevaricación y poner fin a ¿qué? El pecado ya no va a haber en tu pueblo. Le está hablando al pueblo de Israel, no nos está hablando a nosotros que éramos los gentiles. Le está diciendo a Daniel, mira, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, o sea, para las 12 tribus de Israel. Se va a terminar que ustedes ya van a obedecer la palabra y va a acabar el pecado, y voy a espiar la iniquidad, es decir, voy a quitar la iniquidad de sus cuerpos, ¿no? Voy a espiar la iniquidad, ¿sí? Y sellar ¿qué? La visión
y la profecía y ungir. ¿Quién es el santo de los santos? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendamos una cosa importante. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Que le baje? Gracias. Es que así nos comunicamos mi esposa y yo. Fíjate qué tremendo. Fíjate la visión. ¿Esto cuándo va a suceder? Cuando empiece el milenio. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Para tu pueblo. En esas 70 semanas te quiero decir, todo tu pueblo va a obedecer mi palabra, porque Dios es poderoso. Todo tu pueblo no va a tener ya pecado. Todo no va a haber pecado, y voy a quitar de ustedes. ¿Qué está haciendo con nosotros cuando Dios nos dé un cuerpo glorificado? ¿En ese cuerpo glorificado va a haber pecado? No. Y aquel que alcance corona va a ser obediente a la palabra de Dios. Por lo tanto, terminó con la ¿qué? Con la prevaricación. Termina con la prevaricación, mis hermanos. O sea, va a obedecer, por tanto, ya no va a pecar y va a ser sacado al tener un cuerpo ¿qué? Glorificado. Y esta profecía es para el pueblo en las 70 semanas. ¿Sí? Y bueno, después dice aquí, versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, fíjate lo que le está diciendo. A ver, tú me estás orando, Daniel. Me dan ganas de moverme, pero dice mi esposa que no me mueva de aquí. Le está diciendo, Daniel está pidiendo que ya liberara al pueblo, porque ya se habían cumplido ¿qué? Los 70 años. Y el Señor le está diciendo, ya di la orden de que sea restaurado Israel. Pero Daniel, te estoy dando una visión más grande de lo que te puedas imaginar. Daniel, te estoy hablando de lo que le va a pasar a tu pueblo hasta el milenio. Y aquí dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Jerusalén estaba destruido. Por eso vemos a Esdras, a este que levantó los muros, ¿cómo se llama? Nehemías. Ellos restauraron Israel porque fueron 70, piensa en 70 años, ¿no? ¿Son poquitos o son muchos? Pues son un montón. Y yo ahorita digo, ay, ya me duelen las rodillas y no más traigo 69, ¿no? Entonces 70 años es, o sea, pasan generaciones. O sea, yo ahorita los veo a ustedes y veo a sus hijos, y de repente veo a sus hijos, uy, ¿de quién me admiré el otro día? Del nieto de Sandy, ¿no? Que veo, ay, Sandy, si antes yo te veía así, ¿no? 70 años es un montón de años. Entonces, aquí le está diciendo, va a ser restaurado. Entonces podemos conocer la fecha, y ya la estudiamos, conocimos la fecha de cuando fue dada la orden de restaurar Israel. Pero le dice a Daniel, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿hasta cuándo? Hasta el Mesías príncipe. Ya está hablando en Daniel de nuestro Mesías. Amén. Habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto suma 62 y 7? 69. ¿Sí? No las 70. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, o sea, de las 69, se quitará la vida ¿a quién? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, el mismo Señor se va a entregar. ¿Sí? Dice, y después viene lo que ya sucedió. Y el pueblo de un príncipe ha de venir
destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Versículo 27 para nosotros en el estudio. Y por otra semana, el pacto con muchos, y ahí no habla del pueblo, con muchos, de muchas gentes que no son hijos de Dios y que se van a ir a la gran tribulación, pero ahí confesarán que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ven? A la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de la semana? 3 años y medio. ¿Cuánto dura la tribulación y la gran tribulación? 7 años. A los 3 años y medio, ¿sí?, se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá ¿quién? Y nos está hablando de ¿qué? De la gran tribulación, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Yo sé que podíamos estudiar, nos podemos estar aquí toda la tarde estudiando, pero lo que quiero decirte es esto. La semana 69 se cumple, si tú tomas de la fecha que salió dada la orden, la semana 69 se cumple el día que el Señor Jesucristo entró en el pollino y que todos echaban ramas sobre él, lo que le llama la tradición el Domingo de Ramos. Ahora, mira, vamos a Mateo 21, porque es importante el término de la semana 69. Dice Mateo 21, 5. Vamos a leer el 4. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, ¿sí?, manso y sentado sobre una ¿qué? Sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y le trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles que tendían en el camino. Por eso se llama el domingo de ¿qué? Ahora, ¿es el domingo? No, porque es el día del mes de Abib. Y entonces, ¿cuándo fue, digamos, si le queremos llamar Domingo de Ramos, o el día que entró el Señor Jesucristo? El día 30 de marzo para este año, porque es el día 10 del mes de Abib. ¿Amén? ¿Sí lo estamos entendiendo? No se me están aburriendo ni nada, ¿no? ¿Sí? Entonces imagínense, esa fecha fue cuando el Señor entró y le cortaban ramas, ¿sí? Y desde luego le echaban mantos. ¿Y qué decía la gente que iba delante y la que iba detrás? ¿Qué hacían? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Y entonces, ¿quiénes eran los que gritaban Hosana? ¿Los gentiles o el pueblo de Israel? El pueblo de Israel. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y sabes qué va a pasar cuando termine la gran tribulación? Van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor,
porque lo verán bajar de las alturas y todo ojo le verá. Que no es el arrebatamiento, porque el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos cuando se lleve a la iglesia pura y sin mancha, para que inicie aquí la tribulación y la gran tribulación. Amén. Mira, el que yo andaba buscando es donde llora el Señor Jesucristo. A ver si me lo tienen por ahí. ¿Lucas qué? Lucas 19. Vamos a Lucas 19. Gracias. Yo lo dejé anotado en otra libreta en baño. Fíjate lo que sucedió. Dice Lucas 19:37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a ¿qué? Alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Sí? Entonces algunos de los fariseos entre la multitud dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él les contesta: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Fíjate en el versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró. El Señor Jesucristo, cuando entró, lloró. Estaba viendo los muros de Jerusalén. La gente estaba aclamando lo bendito que viene en el nombre del Señor, y él ve la ciudad y empieza a llorar. Y llorar es tener un sentimiento de tristeza fuerte cuando tú lloras, ¿no? O sea, cuando tienes algo por qué llorar es porque estás triste de algo. Y el Señor Jesucristo, montado en el pollino, ve la ciudad de Jerusalén y llora. Ahora, ¿qué dijo cuando lloró? Versículo 42 diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos, ¿en qué? En este tu día. ¿Cómo dice tu Biblia? ¿En este día o en este tu día? O sea, diciéndole a Jerusalén, ve Jerusalén, y llora y dice: en este tu día, Jerusalén. En este tu día, ¿sí? Dice: en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está, ¿cómo está este tu día? Encubierto de tus ojos. Y le dice lo que le va a pasar, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te van a rodear con vallado y te sitiarán por todas partes y te van a estrechar. Él está viendo la nueva Jerusalén y está llorando por la nueva Jerusalén, no por la nueva Jerusalén, por Jerusalén, ¿sí? Y dice en el 44: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste ¿qué? El tiempo de tu visitación. O sea, a los suyos fue y los suyos no le recibieron. Y entonces el Señor dice: se van a quedar esperando hasta que venga la semana 70. Y aquí se está dando cumplimiento a la semana 69. Por eso es importante el día 10 del mes de Nisan, porque ahí se abrió un paréntesis donde fue para todos los gentiles. Por eso mira, aquí en Romanos 11 dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia, Romanos 11:25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seamos arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado ¿quién? ¿Nosotros éramos los gentiles?
Entonces tiene que entrar ¿qué? La plenitud de los gentiles. Pero ven lo que dice aquí en el 26. Luego, todo Israel será ¿qué? Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite ¿qué? ¿Y cuándo le dijo a Daniel que iba a quitar el pecado de Israel? En la semana 70. ¿No es apasionante ver toda la grandeza de nuestro Señor? ¿Por qué decimos que nuestra fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y conocer ese Dios tan grande? Yo sé que en su presencia Él quiere que sean todos salvos, pero Él también sabe quiénes no, quiénes son duros de corazón, ¿no? Entonces hay misterios tremendos como este que podemos terminar mi tema, falta otra verdad, ¿sí? ¿O ya tienen mucha hambre? Yo también tengo. No me dieron un sanduchito en la mañana. Mira, vamos a Gálatas. Y hoy ya terminamos el tema de este. Fíjate cómo el mes de Aviv es bien importante. Es la fecha en que el Señor Jesucristo, el día 10, se le termina la semana 69 al pueblo de Israel. Ahora, tú empiezas a leer, después de que el Señor dijo, vamos a Israel, empieza a revelar cosas impresionantes el Señor, tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas. O sea, es una manera que todo lo que le preguntas dices, Señor Jesús, ya no se ven tantos milagros, no dudo de los milagros, pero se ve una revelación que da el Señor impresionante. Dice Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Ya me estoy cambiando un poco de tema. ¿A quién fueron hechas las promesas? ¿Y a quién? Y a su simiente. No dice a las simientes, porque Abraham tuvo, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Uno con Agar, uno con Sara y 5 con cuando murió Sara, ¿no? Así se Abrancito. De 170 años, ¿no? Pero dijo que a su simiente. Amén. Y dice aquí, ¿en cuál estamos? Ajá. Dice, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Es Cristo. Entonces Cristo viene siendo la simiente de Abraham, ¿no? Entonces, cuando tú lees Romanos 9:6, vamos aquí a Romanos 9:6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahora, piensa en esto, versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, ¿cuántos hijos tuvo Isaac? 2, ¿no? Con Rebeca. Y
gemelos, dice la palabra de Dios, que eran cuates, ¿no? Uno era velludo y el otro era lampiño, ¿sí? Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que ¿qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Entonces, el Señor había predestinado que era Jacob quien iba a ser. Ya sabemos que Rebeca, como buena ayuda idónea, le dio su cucharita, le dijo, no, vete, yo te preparo el guisado de volada y vístete con ropas y le vas a hacer creer que eres Esaú, ¿no? Pero Dios lo había determinado, que era a través de Jacob. Ahora, lo que a mí me impresiona es la genealogía del Señor Jesucristo, porque vamos a ver, la promesa viene por fe, no viene por ese origen. Mira, vamos aquí a Mateo. Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? ¿Hijo de quién? De David. ¿Hijo de quién? Porque era a través de la... ¿Cómo dijo Dios? Por la simiente, no las simientes. Y entonces empieza aquí, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. ¿Y Jacob a quién engendró? Y aquí hay un misterio. Y a sus hermanos. Pero después regresa con Judá, que es donde viene nuestro Señor Jesucristo, y engendró a Tamar, a Fares, Ares, en fin, empieza a narrar a todos, ¿sí? Dice en el 5, Salmón engendró a Rabab a Boz, y Boz engendró de Ruth. Ruth no era judía, entonces se comprueba que la mujer es la que la tierra, porque los hijos vienen en los lomos de quién, del varón, que ese es otro estudio muy interesante. Engendró a Rabab, de Rabab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la mujer, de la que fue mujer de Urías. Y David tuvo varios hijos, ¿no? Entonces era todo a través de ¿qué? De la simiente, ¿sí? Y así viene narrando todo para no hacerlo, ¿sí? Fíjate, el 11, Josías, que hizo el bien, fue correcto delante de Dios, engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Ahora, Salomón, ¿a quién engendró? En el 7, a Roboam. ¿Y él engendró a quién? A Abías. ¿Y cómo fueron esos reyes? Malos. O sea, no significaba que fuera por la descendencia que fueran buenos. Había buenos y había malos. Después dice aquí, en el versículo 17, de la manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, ¿cuántas son?
Y de David hasta la deportación a Babilonia, y después de la deportación a Babilonia hasta Cristo, son 14. ¿Sí? Ahora, ve el versículo 16. Y Jacob engendró ¿a quién? ¿Marido de quién? De la cual nació ¿quién? Llamado. Ahora, te preguntaría, ¿Jesús nació de José? No. No nació de José. Porque el Señor le dice claramente en Lucas 1:31, le dice Lucas 1, le dice el ángel a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo será? Grande. ¿Y será llamado hijo de quién? Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Pero es hijo de Dios. Nada más está cumpliendo un plan Dios, ¿no? Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Para cuándo? Y su reino. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35, respondiendo algo le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre. O sea, el Espíritu Santo se posó sobre María, ¿sí? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, fíjate, y si lo puedes subrayar, subráyalo. El santo ser. ¿El qué? Jesucristo es un santo ser, hijo de Dios. Amén. O sea, era el único que nos podía librar de pecado. El santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Entonces, todo lo de Abraham es un cumplimiento de las cosas, pero finalmente Dios llega y escoge a María, una mujer bienaventurada, favorecida, llena de gracia. El Espíritu Santo llega y pone al Señor Jesucristo como un ser santo. El santo ser que nacerá será llamado el Hijo del Altísimo. Y aquí entras a estos misterios importantes. ¿Por qué Dios requiere, para poder librar el pecado, necesita la sangre? Fíjate, te voy a poner aquí en Éxodo 13:2. Si me dan chance, 10. ¿Sí? Bueno, quien se guste ir no tenga problemas. Ya. Es que ya con eso termino. Éxodo 13. Ya está muy cortito lo que falta. Éxodo 13:2. Dice el Señor como un mandamiento: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Qué dice el Señor? Mío es. O sea, conságrame. Versículo 12 de Éxodo 13. Éxodo 13:12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere la matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás un cordero.
misterio. O sea, ¿por qué de un asno tengo que matarle un cordero para cubrir, aunque sea animal, cubrir cuestiones de pecado? Y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. También, aquí es el versículo que quiero ver, también redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Qué significaba redimir? ¿Qué tenían que hacer? Matar un cordero para el primer hijo que tenían, para poderlo dedicar ¿a quién? A Dios. ¿Y qué sucede cuando tú, la manera que Dios estableció para redimir, qué tenían que matar? Un cordero. Un cordero que tenía que derramar, se tenía que derramar la sangre de ese cordero para que Dios lo pudiera aceptar. ¿No? Si no, Dios no podía aceptar a ese hijo si no mataban un cordero por él. Porque dice, me vas a dedicar, me vas a consagrar a tus hijos. O sea, eso significa que todo es a través de ¿qué? De la sangre. Ahora piensa en esto. ¿Cuál fue el sacrificio perfecto? Jesucristo. El santo ser, que es el Cordero de Dios, que derramó su sangre el día 14 del mes de Nisan, te permite poderte presentar y ser acepto ante el Padre Celestial. Aleluya. Por eso él tenía que nacer siendo ¿qué? Santo. Y por eso tenía que ser el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. O sea, en unas palabras, no había un solo ser sobre este planeta, y no sé si sobre el universo, que pueda cumplir ante el Padre Celestial sus requerimientos de justicia. O sea, nadie de nosotros podíamos llegar a Dios si no hubiéramos tenido un cordero sin pecado, y por eso nace como un ser santo, para que Él derramara su sangre en la cruz y nosotros poder ser ahora aceptos en el amado. Amén. Fíjate, si Él decía, hasta de los animales, todo primogénito de tus animales me los vas a dar a mí, me los vas a dar como una ofrenda a mí, ¿sí? Me vas a consagrar tus hijos, ¿sí? Conságrame todo primogénito, ¿sí? Ya sea de tus hijos y de tus animales. ¿Y qué tenían que hacer? Como en el asna. Si el asna, yo te ofrezco al asna, no me la puedes traer así. Tienes que matar un cordero para que yo pueda recibir a tu asna. Señor, este es el hijo que yo te dije que es para ti, Señor. Ese es el primogénito. No, primero matas un cordero para que su sangre yo lo pueda recibir a través de la sangre del cordero y de machos cabríos. Y ahora, ¿qué más ahora que tenemos nosotros? La ofrenda perfecta ante Dios. Por eso, mis hermanos, tú y yo siempre pedimos en el nombre de Jesús. Porque cuando tú dices en el nombre de Jesús, le estás presentando al Padre la ofrenda perfecta con la cual tú puedes llegar a su presencia, gracias a que el Padre ve la sangre de ese ser santo que es su Hijo. Aleluya. ¿No es impresionante comprender por qué el Señor es un requerimiento de Dios la sangre para limpiarnos de todo pecado? Y hoy es un día para decirle, Señor, gracias por habernos dado a Cristo para podernos acercar al Dios que tiene como requerimiento importante la sangre, que es la única que nos puede limpiar de todo pecado.
Por eso esas doctrinas que de repente han aparecido, que ya no uses el nombre de Jesús, que por todos en tu conciencia llegas a Dios, no te engañes. El Señor Jesucristo dijo: nadie puede llegar al Padre sino a través de mí. Y ese a través de mí es a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por eso tú eres acepto y yo soy acepto ante su presencia, porque no nos podríamos ni acercar si no tuviéramos la sangre de Cristo. Y esa misma sangre nos sirve para vencer a este mundo. Y esa misma sangre es la que nos permite acercarnos a Dios y vencer a Satanás. Porque cuando Satanás ve la sangre en ti, no puede tocarte, porque esa sangre, ¿sí?, te cubre de todo mal. Aleluya. Ponte de pie y vamos a darle gloria a nuestro Dios. Mire, Señor, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo. Gracias, dale gracias por darnos a entender todos estos misterios tan grandes y maravillosos, de poder entender que hoy más que nunca, Señor, te damos gracias por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por esa sangre derramada, que era el único que podía cumplir tus requisitos, Señor. Por eso cuando Pedro dijo que no permitiría que fuera a la cruz, tú le dijiste, mi Señor Jesucristo, a Pedro que se callara Satanás, porque era necesario que él fuera a la cruz. Mi Dios, ahí dale gracias al Señor. Ahí en tu lugar dale gracias. Dale gracias a nuestro Dios omnipotente. Él es el único, y dile gracias, Señor, porque tu sangre me ha limpiado de todo pecado, Señor. Señor mío, solo tú podrías limpiarme de todo pecado. Y hoy estoy aquí delante de ti, Padre, para pedirte perdón por todos mis pecados. En el nombre de Jesús lo hago, Señor, porque es la ofrenda perfecta. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo a ti. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias a tu sangre, Señor. Dale gracias al Rey. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Gracias, Señor, por darnos entendimiento de la importancia de tu sangre, Señor. Por eso, mi Dios, te damos gracias que estamos cubiertos con tu sangre preciosa. Te damos gracias, Señor, porque nada ni nadie nos podrá hacer daño, porque donde Satanás ve la sangre no nos puede tocar. Gracias, Señor, porque estamos plenamente convencidos que somos el cuerpo de tu Hijo. Amén. Y ahí es donde tú envías bendición y vida eterna para todos nosotros, para todos nosotros. Síguenos cambiando, mi Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y sé que somos poquitos, pero no sé, hay alguna persona que quiere ser hijo de Dios, que sea cubierto por la sangre de Cristo en este día. Gloria, gloria, gloria. Gracias a Dios. Te voy a pedir un gran favor. Ven para acá, hijo. Yo les pido a todos que levanten sus manos ante este